Hola, Francis. Hola, Caterina hermosa. Hola para todos los amantes de Historia de Café. ¿Y por qué de Historia de Café? Porque es el 5º episodio de nuestra teleserie de Historia de Café. ¿Y por qué estás hablando tan despacito al teléfono? ¿Para que no se asuste? Sí. Ya, el 5º episodio. Que me da mucha risa contigo porque al principio hablas así, súper despacito y bajito, y después cuando empieza la historia te largas como una tormenta eléctrica. Como publicidad, Francisco, para llamar la atención, tú no sabes nada. Entonces, en los primeros capítulos, nosotros estamos hablando de propagación del cafeto por el mundo. En el capítulo anterior, nosotros averiguamos cómo los neerlandeses ayudaron en propagación de cafeto por Asia. Sí. Y supimos cómo los neerlandeses introdujeron el café a Indonesia. Y hoy en día vamos a averiguar quiénes fueron quienes introdujeron el cafeto a las Américas. Es un tema muy interesante porque poca gente lo sabe. Y hoy día vamos a saber la respuesta correcta. Prácticamente en el mismo tiempo, son un lapso de pocos años, fueron 2 naciones que introdujeron el café a las Américas, a sus colonias. Fueron los franceses y fueron los neerlandeses de nuevo, Francisco. Nuevamente expandiendo el café por el mundo. Sí. Los neerlandeses introdujeron el café a Sudamérica. Ya. Y los franceses introdujeron el café a las Islas Antillas. ¿A dónde? Las Islas Antillas, Francisco. ¿Y dónde quedan las Islas Antillas, Caterina? Están, como tú dijiste, a mano derecha de Centroamérica. Si uno mira el mapa. Si uno mira el mapa. Vamos a poner el mapa para que... Y una flechita así, ¿dónde está? Sí, Islas Antillas. Y para que los que no saben están aprendiendo con nosotros no solamente historia, un poco de geografía, sino geografía. Francisco también. Francisco ahora sabe algunos capitales. Pero de eso no se trata el video. Ya, primero vamos a hablar de neerlandeses. El país fue Surinam. Yo creo que algunos hasta que viven en Sudamérica no saben de existencia de Surinam. No, yo recién lo vine a descubrir y es chiquitito. Sí, Surinam es el país muy, muy, muy pequeño. Es ex colonia neerlandesa. Es el único país en Sudamérica donde hablan, donde el idioma oficial es neerlandés. Neerlandés. ¿Pero dónde está ubicado en el mapa? En Surinam. Surinam, sí. En noroeste. De Sudamérica. En noroeste de Sudamérica. Es un país pequeño, también lo vamos a mostrar en el mapa. Entonces, qué interesante en Surinam. Surinam en el siglo XVIII en algún momento llegó a ser el proveedor muy importante en el mercado del café y hasta en algún momento superó la producción de la isla de Java. Y eso que Java ya mandaba mucho café. Sí, y Java ya era el productor muy importante, proveedor muy importante en el mercado del café. Ya, pero ¿en qué año llegaron los cafetos a Surinam? En 1718. Y desde este año, Francisco, empezaron a crecer las plantaciones del cafeto. ¿En Surinam? En Surinam. En 1718 fue introducido. En 1723, o sea, en 5 años, ya mandaron los primeros 3.000 kilos o 3 toneladas del café a Ámsterdam. Mandaron caleta café después de 5 años. ¿Y dónde está mi cuaderno? Se cayó. ¿Y qué dice tu cuaderno?
que, mira, en 7 años más, en 1730, ya fueron enviados 214 toneladas. Oh my God, el crecimiento fue enorme. Sí, en 1732, 556 toneladas de café es muchísimo. O sea, creció en 10 años. Muchas veces no soy capaz de dividir. El aumento fue importante. El aumento fue muy, muy importante. Porque si nosotros tenemos, ¿cuánto es? Casi, Entonces, mira, 556 espera, 556 dividido en 3. dividido en 3. 188 8 veces veces creció en 10 en años. 10 años. Es muchísimo. Y de Surinam el café empezó a... Expandirse por Sudamérica. Sí. Y, Pero de eso vamos a hablar más adelante. y ahora vamos a hablar de El otro... los franceses. Bueno, ¿Qué? es que yo iba a decir del otro participante. De otros participantes y de los franceses, pero sí ya lo dijiste. Bueno, entonces, ¿qué factor importante tienen los franceses en la propagación del café? Bastante importante, pero lo primero vamos a contar cómo los franceses consiguieron la planta, porque también es importante. ¿Se la robaron? No. ¿No? No. Es que mientras los neerlandeses estaban propagando el café por el mundo, los franceses estaban buscando la forma de conseguir la planta. Y estaban los franceses en negociación con la Municipalidad de Ámsterdam. Que recuerden que en Jardín Botánico de Ámsterdam ya los neerlandeses tenían las plantas del café. Sí. Entonces estaban negociando y al final llegaron al acuerdo. Además que Ámsterdam era como el centro de comercialización de café en Europa. Sí, entonces estaban negociando y llegaron al acuerdo. En 1714, Ya. el burgomaestro de Ámsterdam mandó al rey Sol, o Luis XIV, los que no conocen, la planta de 1,5 metros Francisco. ¿Y por qué no le mandó un cafeto de 1,14 metros? No sé, de 1,5 metros. Lo mandó en... Me está confundiendo, eso siempre me sale de mi... Es que fue en el año 1714. Se la envió a Luis XIV. ¿Por qué no le envió la planta de 1,14 metros? Hoy no pensé en la analogía, Francisco, no sé. Pero fue la planta... Es que a lo mejor llegó de 1,5 metros allá. Ya, y la planta la pusieron en Jardín de las Plantas ¿De París? de París. Oh. De París. ¿Cuándo me vas a llevar a París, Francisco? Que está en la avenida 14. No. ¿No? ¿Cuándo me vas a llevar a París? No sé. Ya, entonces la planta estaba ahí. ¿Te puedo llevar aquí a la calle París? Y esta planta, ya hablando en serio, Francisco, y esta planta fue procreadora de mayoría de los cafetos en las colonias francesas en este entonces. Ah, gracias a la planta que le dieron de regalo a Luis XIV, se pudieron propagar por sus colonias. Sí. ¿Y qué hicieron? No, y ahora está como si piensas, así es la planta bisabuela de los cafetos que están en muchos países de las Américas. Oh. Curioso. Entonces, Caterina, ¿qué hicieron los franceses para propagar el café por el mundo? Fue una historia, Francisco, muy curiosa. Porque O sea, no por el mundo, sino que hacia... Sí, hacia el nuevo continente. Al nuevo mundo. Al nuevo mundo. No fue el país en sí, fue iniciativa solamente de una persona. No fue el orden, solamente fue su iniciativa. Vamos a hablar ahora de Isla Martinica. Isla Martinica forma la parte de las Islas Antillas. Es isla muy, 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 muy pequeña. En este entonces era colonia de Francia.
Y en este entonces, al principio del siglo XVIII, Ujú. en esta isla hacía el servicio un joven oficial naval, que era el capitán de infantería en la isla Martinica. Y se obsesionó con la idea de empezar a cultivar en esta isla el cafeto. ¿Por qué nosotros estamos buscando? ¿Por qué se obsesionó de esta idea? No lo sabemos, pero por alguna razón se obsesionó. Entonces, en 1723, Ujú. y se llamaba, lo más importante, no dije, el, El nombre de la persona, sí, po. ¿Cómo se llamaba? Gabriel Declue, Oh, ¿era francés? el francés. Oh. Ya, Ah, entonces, ¿qué pasó en 723 tenía Ajá, que ir a Francia por asuntos familiares ya, y de vuelta estaba pensando en traer, no, en llevar la planta a la isla Martinica. ajá. Pero Y antes de ir por asuntos familiares, él ya tenía en la cabeza sí, pensado traer las plantas a y Martinica. la primera dificultad que Ujú. tenía, había que conseguir la planta. Sí, pues, Como no obvio. era el orden del país, No sino era, el no era, no era tan fácil como decir, vengo a buscar un cafeto. sí. Y le ayudó un doctor real. ¿Y qué es un doctor real? Es el doctor De Luis XIV. o O de del que esté en este tiempo del Ujú. reinado. Y consiguió, gracias a este doctor, la planta el Gabriel Declue. Y en 1723, en el mismo año, empezó a hacer el viaje ¿De vuelta? de vuelta Con la planta. con la planta. Este viaje fue el viaje lleno de desafíos, Y de aventuras. de aventuras. Se le costó mucho que la planta llegue sana y salva a la isla. Ujú. ¿Y qué ¿Por qué? pasó? ¿Qué pasó con el viaje? Habían muchas dificultades. La primera, en este mismo barco había una persona Barco. barco. En este mismo barco había una persona envidiosa Ujú. que no soportaba ver a Gabriel feliz. Porque llevaba la planta tanto que deseaba. Sí. Y lamentablemente en nuestro mundo hay gente que no soporta la felicidad de otro. Ajá. Y Ya, entonces, no es solamente de nuestros tiempos. en esos tiempos, No, envidia es como cosa, no la sé, envidia es una enfermedad contagiosa que ha terrible. avanzado por todos los siglos de la humanidad. Terrible. Es malo ser envidia. Entonces, ya. Entonces, esta persona hacía todo lo posible Ujú, para hacer daño a la planta. ujú. Entonces el Gabriel tenía que estar siempre pendiente. El negrito. Porque ¿Pero no, bien? no. ¿No? ¿No qué? El Gabriel siempre tenía que estar pendiente a la planta. Ajá. Pero está bien una persona envidiosa con una persona, uno puede Pelear. O puede lidiar, lidiar, lidiar. eso es la Eso. palabra. Pero como este barco era barco Comercial. comercial, que había en este entonces, pero ahora también hay los piratas. Los Los piratas. piratas de Tunisia los estaban Túnez. Túnez, Túnez. En Rusia es Túnez. No, Túnez. Túnez. Los piratas de Túnez, que eran muy famosos en estos entonces, empezaron a perseguir el barco. O sea, Jack Sparrow. Para que se cache, Jack Sparrow andaba ahí tratando de conseguir las Por Dios, embarcaciones. Francisco, pues. Y no sé Es que a cómo, lo mejor no cachan que es un pirata. y no sé cómo escaparon, lograron escapar. Ujú. Y todos, está bien, ya superaron a los piratas. Pero la naturaleza también les tenía preparado una sorpresa. Había una tormenta Que no se pudieron escapar. y casi hace inundar el barco, pero igual sobrevivieron. El otro problema que había, por alguna razón, había escasez de agua. Entonces el Gabriel de Clue y cada Es que persona, quizás la tormenta los retrasó. no sé, y cada persona en el barco tenía una ración pequeña, De diaria, comida. no, de agua. De agua. ¡Oh! Más Entonces a encima. Gabriel compartía con esta plantita su agua. Y eso fue durante más de un mes de viaje. Y logró llevar la planta sana y salva a la isla. Yo creo que eh,
De Gru pensaba que era fácil llevar la planta de un lugar a otro. No creo. Entonces estaba muy feliz de poder llevar. La planta. Chuta, nos dio sueño la historia. La planta. Chuta, nos dio sueño la historia. La planta. Chuta, nos dio sueño la historia. Entonces supongo que estaba feliz de poder llevar la planta a Estaba muy, Martinica. muy feliz. Entonces en el norte de la isla donde tenía su casa, encontró en el jardín lugar más mejor para la planta Ujú. y la plantó ahí. Pero ¿En qué año igual la plantó? en 1723, en el mismo año que... Ah, no, se demoró solamente un mes en llegar a... sí. Y plantó la planta en el jardín y estaba muy preocupada. Y la rodeó con dos arbustos con espinas para Oh, para protegerla protegerla de para- animales y de de todo, inescrupulosos. de todo. Y aparte puso guardias. Sí, y los guardias estaban siempre, siempre vigilando la planta. Y dio frutos. Oh, maravilloso. Sí, Sobrevivió. sí. En la primera cosecha cosecharon 1 kilo de frutos. Entonces el Gabriel repartió todos estos frutos entre todos lo que escribió él, entre todos los que él pensaba que podían cuidar de la planta y podían propagar la planta por la isla. Ujú. Y fue el éxito total. Pero lo que él escribió, lo que más influyó a propagación del café en la isla fue Una tormenta. Sí, La naturaleza le tenía preparado algo a The Crew y... no a la isla, no de Perdón, Club. a la isla, ya que en esta isla, ¿qué había antes de...? Los árboles de cacao. Entonces toda la isla estaba cubierta con plantaciones de cacao, Ujú. pero por culpa de, ah, Naturaleza. por la tormenta, porque arrancó los arbolitos de cacao y después se inundó la tierra, murieron todas las plantaciones del cacao y era la actividad principal de los isleños, Nativos. o isleños también se puede decir, de los nativos. Entonces eso o sea, como hecho triste, pero gracias a este hecho triste, el café pudo propagarse por toda la isla. Entonces, Isla Martinica, Ujú. después de la Isla Martinica, el café empezó a propagarse por otras islas y por otros países, pero de eso también vamos a hablar en otros capítulos. En este capítulo nosotros queremos solamente, Resumen. no, ¿No? queremos que sepan que los franceses y los neerlandeses fueron los primeros en propagar el café. Francisco está muy entretenido, está tratando de bostezar para que no se... Yo veo así. No, para nada, yo estoy Ya, entonces que escuchando. eran franceses y holandeses que propagaron el café no, empezaron la propagación del café por El Nuevo Mundo. en Nuevo Mundo, sí. Y que fue la isla Martinica por el lado de franceses y Ujú. Surinam por el lado de holandeses. ¿Y por Neerlandeses. qué neerlandeses? ¿Y por qué para nosotros tan importante era contar la historia de Gabriel de Clue? Ujú. O sea, es un testimonio escrito y todo el mundo sabe de esta historia que sí ocurrió de un sacrificio solamente de una persona. Pero nosotros cuando hablamos que los neerlandeses llevaron el café a Java, Ujú. los neerlandeses llevaron el café a Surinam, pero no sabemos qué está detrás de eso. ¿Cuántas personas sacrificaron algo Por llevar la planta hasta ahí. y esta es como historia viva Ujú. del sacrificio humano? ¿Qué hay que hacer para poder llevar el cafeto de un país a otro? Sí. Y Creo que esto sería todo por el capítulo de hoy. sí, ¿Vamos a hacer un pequeño resumen? ¿O sin pero vamos pequeño a hacer resumen? el resumen de propagación del café porque es el 5.º capítulo. Era el último capítulo hablando Sobre la propagación del café. Sí, Entonces vamos a hacer un resumen. pero muy resumoso, Pero Francia. general. Sí, Ya. Entonces, lo primero que debemos saber, ¿dónde nace el café?
que es Etiopía. Después, Donde fueron encontrados los primeros cafetos silvestres. ajá. Luego, Yemen tiene los primeros cultivos de café, la primera comercialización de café y tiene monopolio por 200 años. O por más de 200 años. Ya. Tercero. No es tercero, Francisco, estamos haciendo resumen. Bueno. Sí. Entonces, ahí vienen entrando los neerlandeses. Ujú. Los neerlandeses, de alguna forma, obtienen el cafeto, ¿no es cierto? Y lo llevan a sus colonias. Ujú. Y la colonia más importante era Indonesia, Isla Java. Ajá. De Isla Java mandan a Ámsterdam, al jardín botánico, y es el jardín botánico el que le entrega un cafeto a... No, de Isla de Java mandan un cafeto Ujú. al jardín botánico Sí, de Ámsterdam. de Ámsterdam. Después de jardín botánico de Ámsterdam, la planta llega, otra planta, llega a Jardín de las Plantas de París. Sí, Después de Jardín de las Plantas de París llega a la isla Martinica, sí, en las Islas Antillas. sí. Y después antes de eso los neerlandeses llevan el café al Surinam en Sudamérica. Estuvo como medio enredado eso. ¿No? ¿No? Ojalá hayan entendido. Eso es el resumen de propagación del café. Y después nosotros cuando vamos a hablar Pero de eso historia eso es como el resumen de propagación de del propagación café de cómo llegó a en las distintos primeras continentes. etapas. Sí. Y después cuando nosotros vamos a hablar de historia de cada país Ujú. importante en el mundo del café, nosotros vamos a hablar cómo llegó el café a este mismo país. Pero para entender la lógica, cómo se propagó por los continentes, eso era todo lo que queríamos contar. Bueno, esperamos que les haya gustado un poquito más de historia, que se hayan entretenido con nuestras Mm, personas. Y... ¿Qué? ¿Estás haciendo cara fea? Despídete tú entonces, po. no, tú dijiste personas entretenidas. Chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, que estén bien. Pero sonrisa, Francisco. No, no hay sonrisa hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque me molestaste al final del video. Ya, Francisco. Dile chao. Chao. Francisco. ¿Qué? Pues tú me dijiste dile chao. Chao. Pero, ¿cómo corresponde? Chao. Maldita gusano. Tuvimos que cortar el video para convencer a Francisco a despedirse bien. Chao. Ya me despedí. ¿Qué más quieres? Maldito gusano. Dile que tienes que decir. Y eso sería todo en cuanto a historia de propagación del café. Esperamos que les haya gustado un poco más de historia, que se hayan divertido y que no olviden suscribirse al canal y darle me gusta y compartir y comentar. Así que cuídense, que estén bien. Chao, nos vemos la próxima. Chao, chao. Corta, po.